così. ¿Podría imaginar un mundo sin música, sin arte o baile? ¿Y una librería que vendiese solo un libro? ¿O si se proyectara solo una película en todas las salas de cine a las que va? No sería el tipo de mundo en el que quisiéramos vivir. Porque la música es para nosotros mucho más que música. El arte es mucho más que simplemente arte. Y el baile no es solo algo que mueve nuestros cuerpos. El baile nos emociona, nos toca el alma. La creatividad tiene aún más poder del que nos damos cuenta. Además de emocionarnos, también tiene el poder de hacer avanzar nuestras sociedades y economías. Cuando invertimos en creatividad, podemos transformar sociedades. La música que escucha comienza con músicos convirtiendo sus ideas creativas en letras y melodías. En la película que ve, participaron un director, un escenógrafo, actores, figurinistas, técnicos de iluminación y todo un equipo especializado. El libro que tiene en sus manos fue vendido en una librería, prestado de una biblioteca o incluso descargado de internet. El ritmo al que baila le emociona y le trae alegría a usted y a miles de personas. Esta cadena moviliza a tantas manos que produce un efecto dominó de creación de empleos, mercados, recursos y alianzas que multiplica la magnitud de estas expresiones culturales. Y esto, en definitiva, impulsa la economía. Cuando se nutre la creatividad, la cadena de valor cultural también mejora el bienestar y autoestima individual y colectiva, crea vínculos y empodera a las personas y comunidades en su conjunto. Para que esto suceda, toda una serie de profesionales necesita nuestro apoyo. Por esta razón, el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO apoya proyectos que refuerzan la cadena del valor cultural. Su contribución al FIDC apoya el desarrollo de políticas y planes de acción para las industrias culturales en países en desarrollo. Apoya el espíritu emprendedor y el desarrollo de negocios, generando un cambio transformador global. Apoya los proyectos que aprovechan el potencial de las nuevas tecnologías e innovación. Empodera a los individuos y grupos sociales, siendo su implicación la clave de su éxito. El FIDC es la plataforma de cooperación cultural internacional de la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Promueve la formación de alianzas innovadoras norte-sur-sur. Contribuir al FIDC es una inversión en iniciativas concebidas, dirigidas y llevadas a cabo en países en desarrollo. Esta inversión asegura un cambio sostenible y transformador en la sociedad. Usted conoce el poder de la creatividad. Al fin y al cabo, es lo que nos emociona, nos permite expresar lo que sentimos y nos reúne. Una sociedad creativa puede hacer todo eso y más de lo que jamás haya imaginado. Al participar en el FIDC, usted desencadena el poder de la creatividad y se convierte en un líder de este movimiento. Invierta en creatividad y transforme sociedades. Contribuye al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Usted puede cambiar el mundo. Invirtiendo en creatividad, transformando sociedades. Sea un visionario. Asuma el compromiso. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada en la ciudad de París el 20 de octubre de 2005, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocidas por sus siglas como la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, fue creada el 4 de noviembre de 1946 y está encargada de forjar una paz mundial duradera basada en la solidaridad intelectual y moral de toda la humanidad. México es Estado parte fundador de la organización de 1946. Fue el séptimo país en adherirse al Acta Constitutiva de la UNESCO y el primero de América Latina. La primera conferencia general de la UNESCO se celebró en París el 20 de noviembre al 10 de diciembre de 1946 y la segunda se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1947, donde fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán en el Palacio de Bellas Artes. Sus trabajos, en los que participaron 36 Estados miembros, tuvieron lugar en la Escuela Nacional de Maestros, también inaugurada por dicha ocasión. Durante la tercera conferencia general celebrada por Beirut, Líbano, Jaime Torres Bodet,
Fue elegido el 19 de diciembre de 1948, por unanimidad, con segundo director general de la organización. Torres Bodet había participado activamente en la preparación de su carta constitutiva y se desempeñó al frente de la organización de 1948 a 1952. Su gestión es considerada una de las más brillantes e innovadoras, toda vez que realizó aportes de gran importancia para la reconstrucción de los sistemas educativos en los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Impulsó campañas de alfabetización y educación para adultos, fue pionero en el desarrollo de programas de educación destinados a las mujeres y propició la creación de oficinas técnicas en la UNESCO en diversas partes del mundo. Con el ingreso de Palestina en la UNESCO en noviembre del 2011, la organización cuenta hoy en día con 195 Estados miembros y 8 miembros asociados, territorios o grupos de territorios que no asumen por sí mismos la conducción a sus relaciones exteriores. El principal objetivo de la UNESCO, plasmado en el artículo 1 de su Constitución, es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, promoviendo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. El 20 de octubre del 2005, en la ciudad de París, se adoptó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Definiciones. A efectos de la presente convención, 1. Diversidad cultural. Se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. 2. Contenido cultural. Se refiere al sentido simbólico, la dimensión arística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales o las expresan. 3. Expresiones culturales. Son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades que poseen un contenido cultural. 4. Actividades, bienes y servicios culturales. Se refieren a las actividades, los bienes y servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. 5. Industrias culturales. Se refieren a todas aquellas industrias que producen y distribuyen bienes o servicios culturales tal como se definen en el párrafo 4 supra. 6. Políticas y medidas culturales. Se refieren a las políticas y medidas relativas a la cultura, ya sean estas locales, nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal o cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en particular la creación, producción y difusión y distribución de las actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos. 7. Protección. Significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguarda y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. Proteger es sinónimo de adoptar tales medidas. Interculturalidad. La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y posibilidad de generar expresiones culturales compartidas adquiridas por medio del diálogo y una actitud de respeto mutuo. Los objetivos de la presente convención son: A. Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. B. Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa. C. Fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz. D. Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural con el espíritu de construir puentes entre los pueblos. E. Promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional. F. Reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial los países de desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo. G. Reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado. H. Reiterar los derechos soberanos de los estados y conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. I.
Fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración, a fin de reforzar en particular las capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Principios rectores. 1. Principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Solo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente Convención para atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizados por el derecho internacional o limitar su ámbito de aplicación. 2. Principio de soberanía. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar las medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. 3. Principio de igualdad, dignidad y respeto de todas las culturas. La protección y la promoción de las diversidades de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos. 4. Principio de solidaridad y cooperación internacionales. La cooperación y la solidaridad internacionales deberán estar encaminadas a permitir a todos los países, en especial los países en desarrollo, crear, reforzar sus medios de expresión cultural, comprendidas en sus industrias culturales nacientes o establecidas en el plano local, nacional e internacional. 5. Principios de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo. Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores de desarrollo, los aspectos culturales de este son tan importantes como sus aspectos económicos, respecto de los cuales los individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participación y disfrute. 6. Principio de desarrollo sostenible. La diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y las sociedades. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 7. Principio de acceso equitativo. El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo. Principio de apertura y equilibrio. Cuando los Estados adopten medidas para respaldar la diversidad de las expresiones culturales, procurarán promover de manera adecuada una apertura a las demás culturas del mundo y velarán por que esas medidas se orienten a alcanzar los objetivos perseguidos por la presente Convención. Concepto de tratado internacional. Según Max Sorenses, el tratado es cualquier acuerdo internacional que celebren dos o más estados u otras personas internacionales y que está regido por el derecho internacional. Denominación del tratado internacional. Acerca de la diversidad de denominación de los tratados internacionales nos dice Hans Kelsen. Algunas veces el tratado se llama acuerdo internacional, convención, protocolo, acta, declaración, etc. No obstante, el nombre no tiene importancia. Y nuestra definición es Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada en la ciudad de París el 20 de octubre de 2005. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Clasificación de los tratados internacionales. Clasificación desde el punto de vista del número de altas partes, contratantes. Nuestro tratado es un tratado internacional multilateral, ya que en él participan 195 estados, partes de la UNESCO. Punto 2. Clasificación del tratado según la materia que regula. Nuestro tratado internacional es educativo, cultural y científico. Punto 3. Clasificación según el punto de vista normativo. Es un tratado ley, ya que está integrado por 195 estados y en el tratado ley es uno de los varios estados. Clasificación desde el punto de vista futura de adhesión. Primer punto. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo estado que no sea miembro de la UNESCO, pero que pertenezca a las Naciones Unidas, a uno de sus organismos especializados y que haya sido invitado a la Conferencia General de la organización a adherirse a la convención. Punto 2. La presente convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las partes Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta convención
incluida la de suscribir tratados en relación con ellas. Clasificación desde el punto de vista de la duración. Desde este punto de vista, el tratado internacional es permanente, ya que rige indefinidamente a los estados beneficiarios, según la permisión o el del rechazo de reservas. Puede ser estricto o flexible. En nuestro caso, es flexible ya que admite reserva. Clasificación desde el punto de la ratificación. Artículo 29. Entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor en 3 meses después de la fecha de depósito del 30º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero solo para los estados o las organizaciones de integración económica regional que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esta fecha o anteriormente. Para las demás partes, entrará en vigor 3 meses después de efectuado depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Clasificación desde el punto de vista del alcance subjetivo. Este puede ser amplio o limitado. En nuestro caso es limitado, ya que vincula a todos los estados que forman parte del tratado internacional. Punto 4. Fundamento de los tratados internacionales. Nuestro tratado se fundamenta en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La sección primera de la parte tercera se refiere a la observancia de los tratados y se menciona expresamente al principio pacta sunt servanda, en el artículo 26, donde nos dice: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Elementos del tratado internacional. El tratado internacional es un acto jurídico, por lo que tiene los elementos típicos de este, es decir, tiene como elementos de esencia el consentimiento y la posibilidad física y jurídica del objeto, y como elementos de validez la aptitud legal de los representantes de Estado, la forma escrita, la ausencia de vicios de la voluntad y la licitud en el objeto del tratado. Elementos de esencia. Las partes deberán: primero, propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revise la protección y fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor sensibilización del público. Segundo, cooperar con otras partes y organizaciones internacionales y regionales para alcanzar los objetivos del presente artículo. Y por último, tercero, esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante el establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito de las industrias culturales. Estas medidas deberán aplicarse de manera que no tengan repercusiones negativas en las formas tradicionales de producción. Artículo 11. Participación de la sociedad civil. Las partes reconocen el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Las partes fomentarán la participación activa de la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la presente convención. Artículo 12. Promoción de la cooperación internacional. Las partes procurarán fortalecer su cooperación bilateral, regional e internacional para crear condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, teniendo especialmente en cuenta las situaciones contempladas en los artículos 8 y 17 en particular, con miras a: primero, facilitar el diálogo entre las partes sobre la política cultural. Segundo, reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante los intercambios profesionales y culturales internacionales y el aprovechamiento compartido de las mejores prácticas. Tercer punto, reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y entre todas estas entidades para fomentar y promover la diversidad de las expresiones culturales. Cuarto, promover el uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración para extender el intercambio de información y el entendimiento cultural y fomentar la diversidad de las expresiones culturales. Y por último, fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución. Procedimiento de elaboración de los tratados internacionales. El siguiente tratado internacional señala lo siguiente. Negociación. Hecho en París en este día 9 de diciembre de 2005 en 2 ejemplares auténticos. Firma.
que llevan la firma del presidente de la Conferencia General en su 33ª reunión y del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarán en los archivos de esta organización y cuyas copias certificadas conformes se remitirán a todos los estados, territorios y organizaciones de integración económica regional a que se refieren en los artículos 26 y 27, así como a las Naciones Unidas. Mismo texto en los idiomas inglés, francés, ruso, árabe y chino. Ratificación. La ratificación está sujeta a la aceptación, aprobación o adhesión por parte de los Estados miembros de la UNESCO. Contenido del Tratado Internacional. Menciona dos tipos de tratado, multilateral y bilateral. Nuestro tratado se enfoca en el multilateral, ya que menciona lo siguiente. El encabezado del tratado multilateral solo lleva el nombre del tratado plurilateral correspondiente. No se mencionan los estados que tienen el carácter de altas partes contratantes, en atención a que pueden ser numerosas, ya que solo menciona la organización por el que es formado. Reserva en los tratados internacionales. Menciona 3 puntos. Primero, la reserva puede hacerse en el momento en que se firma el tratado internacional. Segundo, la reserva puede realizarse en el momento en que se hace el canje de ratificaciones o que se hace el depósito de ratificación. Y por último, es factible que la reserva se haga en el momento de la adhesión al tratado por un estado que no participó en la elaboración del tratado internacional, ya que nuestro tratado internacional menciona lo siguiente sobre las reservas. Los Estados Unidos mexicanos formula la siguiente reserva para aplicar e interpretar el artículo 20 de la Convención. Primero, la implementación de esta Convención se hará de manera armónica y compatible en otros tratados internacionales, especialmente con el Acuerdo de Marrakech, por el que establece la Organización Mundial del Comercio y otros tratados comerciales internacionales. Segundo, en relación al párrafo primero, México reconoce que la Convención no está subordinada a otros tratados ni otros tratados estarán subordinados a esta Convención. Y por último, sobre el inciso B, el párrafo primero, México no prejuzga su posición en futuras negociaciones de tratados internacionales. La ratificación de los tratados internacionales. Ratificar es aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos o ciertos. Es decir, la ratificación de los tratados internacionales opera como un acto posterior a la redacción y firma de tales tratados, que consiste en la aprobación del tratado por el órgano que internamente está dotado de competencia. Nuestro tratado menciona lo siguiente, basándose en el artículo 26 de tal tratado. Artículo 26. Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por parte de los Estados miembros. La presente convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, y los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el Director General de la UNESCO. Ahora tomaremos el punto 10, interpretación de los tratados internacionales, donde interpretar es desentrañar el sentido de una norma jurídica. La interpretación de los tratados internacionales se encuentra regulada en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en sus artículos 31, que se refiere a la regla general de interpretación, 32, referente a los medios de interpretación complementarios, y 33, que se refiere a la interpretación de tratados autenticados en 2 o más idiomas. Nuestro tratado fue interpretado en los siguientes idiomas, mismo texto en los idiomas de inglés, francés, ruso, árabe y chino. Punto número 11. La publicación de los tratados internacionales. Publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación el lunes 26 de febrero del 2007. El registro de los tratados internacionales. El sistema de registro de los tratados internacionales es de cuño moderno. Lo implantó el artículo 18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, cuyo texto literal establecía: todo tratado o compromiso internacional que se celebre en lo sucesivo por cualquier miembro de la sociedad deberá ser inmediatamente registrado por la Secretaría y publicado por ella lo antes posible. Ninguno de estos tratados o compromisos internacionales será obligatorio antes de haber sido registrado. Conforme a lo que nuestro tratado dice, habla, registro. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de las Cartas de las Naciones Unidas, la presente convención se registrará de la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la UNESCO.
La extinción de los tratados internacionales. Los tratados internacionales no son eternos, ni siquiera los que asimismo se denominan como perpetuos. Serán permanentes, están sujetos a la ley universal del cambio y consecuentemente pueden extinguirse por alguna de las siguientes causas. A. Conclusión del término pactado en el propio texto del tratado internacional. B. Denuncia del tratado por cualquiera de los estados vinculados por el mismo. Esta forma de extinción producirá efectos entre los estados denunciantes y los demás estados vinculados por el tratado. El tratado seguirá existiendo respecto a los estados y que no lo denuncien. La denuncia está prevista en el propio texto del tratado y rige generalmente para los tratados de duración infinita. En base a nuestra convención, la extinción del tratado internacional está basada en el artículo 31 de nuestra convención. Toda parte de la presente convención podrá denunciarla. 2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito que se depositará ante el director general de la UNESCO. 3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después de la recepción del instrumento de denuncia. No modificará en modo alguno las obligaciones financieras que hayan de asumir la parte denunciante hasta la fecha que su retirada convención sea efectiva. Efectos de los tratados internacionales. Los efectos de los tratados internacionales se inician a partir de su entrada en vigor. El efecto de los tratados internacionales basado en el artículo 29 de la Convención, entrada en vigor. 1. La presente convención entrará en vigor 3 meses después de la fecha de depósito del 30º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero solo para los estados o las organizaciones de integración económica regional que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Para las demás partes entrará en vigor 3 meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación. El cumplimiento de los tratados internacionales. El Estado que tiene a su cargo deberes emanados del tratado internacional comprometido de buena fe a su acatamiento ha de ceñirse estrictamente a llevar a efecto esas obligaciones que le corresponden. Al Estado obligado le compete estar al pendiente de todos los deberes que emerjan de los tratados internacionales para cumplirlos y conservar así una trayectoria de respetuoso acatador de los tratados internacionales. Derechos y obligaciones de las partes. Artículo 5 de la Convención. Norma general relativa a los derechos y obligaciones. 1. Las partes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios de derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, reafirmarán su derecho soberano y formular y aplicar sus políticas culturales y adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la presente Convención. 2. Cuando una parte explique políticas y adopte medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en su territorio, tales políticas y medidas deberán ser coherentes con las disposiciones de la presente Convención. La adhesión a los tratados internacionales. Con respecto a la adhesión, desde el punto de vista terminológico, es preciso que señalemos dos tendencias. A. Aquella a la que las expresiones adhesión y accesión son sinónimas, así las considera, por ejemplo, Charles Rousseau. Y B. La segunda tendencia le da alcance diferente a los vocablos adhesión y accesión. En nuestra convención, el artículo 27, adhesión. Primera parte. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado que no sea miembro de la UNESCO, pero que pertenezca a las Naciones Unidas o a uno de sus organismos especializados y que haya sido invitado por la Conferencia General de la organización a adherirse a la convención. Parte 2. La presente convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ella. Cláusula rebus sic stantibus. El significado de la cláusula en latín rebus sic stantibus hace referencia a que, mientras las cosas permanezcan así, el tratado internacional obliga, mientras las cosas así permanezcan, cuando varían esencialmente, se invoca por los partidarios de dicha cláusula un motivo para dejar de cumplir el tratado. Este precepto se encuentra regulado en la Convención de Viena en su artículo 62 sobre el cambio fundamental en las circunstancias. La Convención de Viena nos da ejemplos sobre algunas circunstancias en sus artículos 63 sobre la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares y el artículo 64 por la aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general denominada jus cogens. En lo referente a nuestro tratado, que es convenio, hace referencia más que nada al pacta sunt servanda,
dejando a un lado lo que es rebus sic stantibus. Y al realizar las investigaciones pertinentes, no encontramos algún tratado en el que México haya invocado dicho precepto. Sin embargo, en el ámbito internacional, encontramos el ejemplo en el Tratado de París de 1856, dado el nombre completo, Tratado General de Paz entre Gran Bretaña, Austria, Francia, Rusia, Prusia, Cerdeña y Turquía. El Tratado de París de 1856 dio por finalizada la Guerra de Crimea, en la que Rusia se enfrentó contra el Imperio Otomano, Francia, Reino Unido y Piamonte. El tratado, firmado el 30 de marzo, convertía al Mar Negro en territorio neutral, prohibiendo el paso a los buques de guerra y presencia de fortificaciones y armamento en sus orillas. Punto 19. Los tratados en el derecho mexicano vigente. Referente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia al artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que en el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Artículo 73. El Congreso tiene facultad de expedir leyes que establezcan la congruencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base a los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 9. Las facultades y las obligaciones del presidente son las siguientes. Primero, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos sometiéndoles a la aprobación del Senado. Ahora hablaremos sobre el Código Civil Federal, referente al artículo 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hablaremos sobre el referente artículo 27. La Secretaría de Gobernación correspondiente al derecho de los siguientes asuntos: compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente. De igual forma, hablaremos sobre la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, referente al artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución, la Procuraduría General de la República, primero, deberá fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y a los tratados internacionales en los que Estados Unidos Mexicano sea parte, y obtener las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las organizaciones internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano conforme a las normas aplicables en el artículo 37. Punto 20. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales. Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Artículo 1. La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad,
y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que competen la humanidad, fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y conciliada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Artículo 2. De la diversidad cultural al pluralismo cultural. En nuestras sociedades, cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado y dinámico. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural, inseparable de un contexto democrático. El pluralismo cultural es propio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida política y pública. Diversidad cultural y derechos humanos. Artículo 4. Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular, los derechos de las personas que pertenecen a minorías y a los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. Artículo 5. Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tales como los definen en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 3 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, y en particular en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y a una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural. Toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse en las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. El respeto es un valor que debe cultivarse a diario
en cada acción que emprendemos en nuestra comunidad. Respetar la diversidad cultural es cuidar, querer y valorar a las personas que caminan a nuestro lado, conviviendo con la diferencia a través del diálogo y la tolerancia. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural debe fortalecer la convicción de trabajar para que el yo se encuentre con el nosotros. Así le abrimos la puerta a la diversidad, para juntos, de la mano, avanzar hacia una sociedad mejor. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de